Jardina Bakalau. Bueno, guardion, Jose Luis, nola egiten zaio aurre, 3 eta huts galtzen zoazen kanporaketa bati? Lehenengotatik, urten partidu hasteko bezala urten bida. Ez, gure pentsamentu izan bida, emaitzona, eta ratie. Ondo egoten baga eta golak sartzen bagu lehenengo minutuetan, orduan pentsamentu iguel aldatu ingo da. Baina lehenengo da, pentsamentu da partidu bastie. Ez dugu pentsau biher altzetie emaitza eta 3 eta huts irabaztie. Partidu irabaztie. Esaten zenuen Osasunaren kontra psikologo lanen barko zen nula, huts eta 3 joan da, konbentzitzeko, kompetituen behartzala, aste honetan ere psikologo lanen barko duzu, baina kontrakoa. Bai, holanda ez. Azkenien, talde hon bat dekogu aurrien, ez? Pentsa dut, urteten da ben jokalarisek, ikuiko da bela gogo egozak ondo etxeko, ez ridikulo etxeko hor partiduen, ez? Ni pentsa dut hori badiko gule, ez? Azkenin korrikanen gogu, partidu jokatu hoxe irabazteko, eta hori gauzak txartu ipintzeko, baina ez geixa, ez? Gero, segun zelan emoten den emaitza, ez? Baina azkenien justo samar gauz, bebai, konbokata izatipe, ez dut esan, baina hain dau, amazortzisek, dauz, Joel eta Markel, buruz, Ander Kapa, Mauro, Galvez, Leyen, Dani, Adrián, Cristian Rivera, Fran, Pedro, Taka, Bebé, Rubén, Sergi, Nano, Sarriegi eta Josue. Dauz jolaztu, eta azkenien, partidu hon bat etxe gurogu. Gero, emaitza zelako edan, eta albadan, eurei, txartu epini partidu, eta ebazten badugun partidu, eta klasifikazio niobe hor urbil geratzen dan, ero ez. Ze portzenta ikusten dio zure taldeari sailkapenean? Gitxi, ez da gitx, epini ez da gitx, hogei, 10 ez da gitx, baina gitxi, ez. Azkenien, eure die favorito lehenengotatik, eta ona zenbaitzaz geisha. José Luis, no sé cómo se plantea un partido de vuelta a estas características. Intentar ganar el partido, intentar competir y vamos a pensar solo en el partido, no vamos a pensar en la eliminatoria. Si tenemos el acierto, la suerte de hacer un gol pronto, pues entonces habrá que cambiar el pensamiento, ¿no? Pero la idea, sobre todo la idea principal de inicio, es intentar ganar el partido. Supongo que la idea es hacerlo con los chicos con los que lo has hecho hasta ahora en la Copa, ¿no? Sí, así es. Al final tenemos algún problemilla con molestias, por ejemplo, de Antonio Luna, del golpe del partido. Aquí parece que los lesionados, si aparecen en todos los medios, los lesionados siempre son los de los equipos grandes. De los nuestros no se acuerda nadie, ¿no? Pues Antonio Luna también recibió un golpe y no puede jugar mañana, ¿no? Entonces vamos a intentar recuperar lo mejor posible a la gente para el sábado, el día del deporte, los que están fastidiadillos. Pero bueno, así todos esperamos competir y con la gente que ha competido en la Copa, sí. Además es un partido, supongo que se llega, como decías tú, aunque cambies jugadores, con el desgaste también del partido del otro día del Barcelona, y pensando que contra el Depor también para vosotros es el foco de la temporada, ¿no? La Liga. Sí, nosotros siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? Es importante pasar eliminatorias porque así tenemos en vilo a todos los jugadores. Hemos tenido la mala suerte de las lesiones, ¿no? De que en 3 meses y medio no hemos tenido casi lesiones y el último mes hemos tenido 4 o 5 lesiones que nos han trastocado un poco el poder hacer las alineaciones, ¿no? Pero sí, para el club y para todo el mundo es importante la Liga, el tener otro año más en Primera División, el consolidarte, el hacer una buena Liga, el
el ser un equipo que, aunque seamos de los más jóvenes en la categoría, que poco a poco se vaya consolidando, ¿no? Y que todo el mundo lo respete. Bueno, el sábado llega el Depor, que es quizás la liga real, ¿no? Después de los 2 últimos partidos en casa, para vosotros es la liga real, ¿no? Sí, entre medias ha estado el Sporting, que hemos sacado algo allí, y sí, bueno, la liga real son todos, ¿no? Porque al final tienes que competir contra ellos y lo normal es no sacar nada, pues como algunos sacan, nosotros no hemos sacado nada, pero siempre, a mí no me gusta decir que no tenemos nada que perder contra esos equipos, sí, hay lo mismo, son 3 puntos los que compites contra esos grandes equipos también, ¿no? Y si sumas te ayudan a lograr el objetivo, ¿no? Y puedes cometer algún error o fallar en algún otro partido, ¿no? No hemos sumado nada contra esos equipos, pues ahora la idea tiene que ser, pues, sumar contra el Depor, ¿no? Y ellos también vendrán con esa idea. Ellos también han mejorado bastante desde hace un tiempo aquí, que bueno, que están más abajo y ahora están compitiendo casi todos los partidos y están sacando resultados buenos, entonces seguro que nos complicarán las cosas. Bueno, se ha llegado al final de la primera vuelta con 26 puntos, que son, bueno, es la cifra más baja desde que se está en primera, pero las sensaciones son diferentes, ¿no? O sea, son como de un equipo más consolidado, más fiable, más sólido. Yo creo que poco a poco el club, el equipo todo se va consolidando, ¿no? Yo creo que pues el primer año eres el novato de la categoría, novato, la primera vez que estás en la categoría y parece que has hecho una primera vuelta muy buena y parece que ya está todo solucionado. Te vienen los reveses de que, al igual que la primera vuelta ganas y muchas veces no sabes por qué ganas y cómo ganas, pues pierdes y no sabes por qué pierdes y cómo pierdes, ¿no? Y pues un poco te sorprende la segunda vuelta, ¿no? El segundo año también, pero no tanto, ¿no? Ya sacas más puntos, te mantienes con partidos de antelación, ¿no? Y bueno, y este año parece que, aunque como tú has dicho hemos conseguido menos puntos que la temporada pasada y la anterior, pero el equipo está consolidado. Vamos a ver si lo seguimos demostrando durante la segunda vuelta, que yo creo que sí. No sé si te molesta un poco que se hable de que, bueno, el Atleti ya lo tiene todo hecho, ¿no? En la Copa del Rey, después de ese 3-0. A ver, me parece normal que se diga eso. Ellos seguro, estoy convencido que no lo dicen. Ellos, y conociéndoles un poco a ellos, el cómo compiten, yo creo que sí pensarán que pueden tener mucho ganado, pero estoy convencido que no piensan que está todo ganado, ¿no? Que van a competir y yo creo que van a competir además y van a jugar para ganar, no solo para pasar a la eliminatoria, ¿no? Porque es un equipo grande y no creo que vengan a sestear aquí mañana a las 7 y pico de la tarde, ¿no? Pero en los medios sí, pues me parece normal que se diga que el Atlético de Madrid lo tiene casi todo hecho. Sí, eso te quería preguntar un poco. ¿Qué esperas? ¿Un Atlético de Madrid de titulares totalmente? ¿O crees que se reservarán algo con el margen ese que obtuvieron allí? No sé, es que yo creo que ellos... Carrasco es titular. Claro. El Niño Torres, ¿qué es? ¿Suplente o titular? ¿Gameiro qué es? Entonces, pues te digo, que al final van a venir esos. No sé si unos u otros, pero van a venir esos, van a jugar esos. Entonces, no les veo jugando con 3 del B. No les veo. Y por otro lado, como te preguntaba John, antes has dicho, ¿no? Bueno, o sea, vais a tratar de salir a competir y a ganar el partido, ves difícil dar la vuelta, salvo que la cosa se ponga muy bien desde el principio. ¿Qué porcentaje darías a tu equipo de posibilidades de darle la vuelta? A ver, pocas, porcentaje no me gusta porque, ¿qué dices? ¿El 20, el 15, el 10, el 18? ¿Qué es? ¿Y qué quiere decir eso? No, al final, pocas porque es un resultado muy bueno para ellos. Teníamos que meter 3 goles, no quejar ninguno a un equipo como el Atlético de Madrid, que como hemos dicho van a venir con los buenos futbolistas, con lo que tienen, no van a venir con la mitad del B. Entonces es complicado porque nos lo están demostrando día a día, ¿no? En Liga ya nos ganaron aquí 0-2,
En Copa nos han ganado 3-0 allí. Ellos, estoy convencido, que vienen pensando en que van a pasar la eliminatoria, pero que tienen que correr y que tienen que pelear aquí, y lo van a hacer. José Luis, buenas. No sé si, a pesar del 0-4 contra el Barcelona, no sé si la imagen que mostró el equipo en la primera parte refuerza aún más la moral del equipo. A ver, unos dirán que la imagen fue buena, otros dirán, a tontos estos que se matan media hora, terminan fundidos y luego les meten 4. Y yo hubiese dicho, yo prefiero esperar, aguantar un poco más atrás y que vengan, que no voy a dar la cara como para que me la partan como la dimos nosotros, ¿no? Es nuestro fútbol, es mi fútbol. Sé que contra los equipos grandes no es fácil ganar jugando así, dando la cara y yendo a por ellos, y menos contra el Barça, porque ellos saben que puedes ir y ellos también saben jugar, aunque les vayas a buscar y les vayas a presionar en su área, y lo intentan y ellos no van a cambiar para nada el fútbol que tienen. Pero yo estoy contento no por la media hora, porque al final sabemos que el partido es hora y media. Porque hagas media hora buena no vale para nada, ¿no? Pero creo que lo dimos todo, creo que sobre todo los jugadores están convencidos de lo que hacen. Desde el primer minuto fuimos a apretar arriba, que es lo que hacemos siempre que el contrario nos da opción, y aun sabiendo que enfrente tienes a los mejores del mundo, haciendo lo que hacen, pues hemos ido a por ellos. Pues me parece bien. Luego te ganan porque físicamente pues bajas debido al esfuerzo que haces, pero nunca por las dudas que puedas tener para ir o no ir, ¿no? Que eso yo lo veo fundamental, el no tener dudas. Tú puedes ir y si es mejor el equipo rival y te gana, pues vale, pero hasta las últimas consecuencias vas con lo tuyo. Y más allá de los 26 puntos que tenéis, no sé si el hecho de que el equipo dentro del campo plasme lo que tú les pides es lo que más confianza te da para la segunda vuelta. Sí, yo espero primero poder recuperar a los lesionados. Ya hemos comentado que bueno, poco a poco se está recuperando. Yo creo que Anay Tarvilla yo creo que estará ya para la semana para el fin de semana. Iván Ramis yo creo que estará para la siguiente semana. Y poco a poco yo creo que vamos a ir recuperando a la gente, y yo creo que estoy convencido que con la plantilla bien, que podemos otra vez hacer una segunda vuelta bastante parecida a la primera, ¿no? Sabiendo que puede haber sanciones, puede volver a haber lesiones, luego ya, pues si nos eliminan de la Copa, pues jugaríamos de semana a semana. Que somos equipos que estamos acostumbrados a jugar de semana a semana, ¿no? Que cuando te trastocan los planes de semana por partido entre medias, las recuperaciones, los entrenamientos, pues a veces no es lo mismo que pues la gente que está acostumbrada a jugar, ¿no? Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid, todos estos que están acostumbrados a jugar Champions y cosas estas. Un poco al hilo de lo que acabas de decir, hasta ahora has comentado que la Copa es una oportunidad, que te gustaba. No sé si viendo, pues por toda esta racha de lesiones, hasta qué punto que os eliminen mañana, que parece lo más probable, va a suponer casi hasta un pequeño alivio. A ver, sí es verdad que ahora mismo estamos justos de gente. No podemos hacer dos equipos completamente diferentes sin ningún problema, ¿no? De decir, tenemos 11, y para poder elegir para una cosa o para la otra. Y sí, te trastoca un poco los planes porque juegan más minutos gente que no quieres que juegue tantos minutos, ¿no? Y en ese sentido sí nos ha trastocado un poco, ¿no? Pero sí es verdad que siempre he dicho que la Copa nos viene bien porque mantenemos a todos los jugadores en vilo y porque están todos disfrutando del fútbol, ¿no? Porque después, lo malo de cuando te eliminen, si te eliminan de la Copa, el que semana a semana juegan 11, tienes 22 en plantilla, y es mantener a todos vivos en los entrenamientos, en el día a día, disponibles para que estén entrando bien para poder jugar en cualquier momento, ¿no? Hay veces que no es fácil, que unos no hace falta hacerles nada ni decirles nada porque lo hacen. Hay otros pues que sin darse cuenta, pues si no juegan 2 partidos seguidos en 15 días, pues se vienen un pelín abajo, ¿no? Y el trabajo mío en ese sentido es mantener vivos a todos. Y
Y Luna, dices que para mañana no está, para el fin de semana. Espero que sí, Vale. espero que sí. O sea, un golpe sin más. Sí, sí. Vale. Eskerrik asko.